conceptos que se están trabajando, ¿verdad? Solo antes, recordándoles a los que no han colocado su nombre en el chat, por favor que lo coloquen. Entonces, ahí está. El primer problema nos dice, un disco da 300 vueltas en 15 segundos. ¿Cuál es su periodo? Entonces, los datos para este problema nos dice que da 300 vueltas, eso se representa con la letra N, 300 vueltas. Luego nos dice que tarda 15 segundos, entonces el tiempo es de 15 segundos. Bien, esos son los datos que tenemos. Y ahora, con respecto a la ecuación, en la pregunta se nos dice cuál es su periodo, entonces nos están pidiendo que calculemos el periodo. Para ello, la ecuación para calcular el periodo, que se representa con la letra T mayúscula, es el tiempo dividido el número de vueltas. Bien, entonces ahora vamos a la parte de la solución. Y si nos miren, sustituimos los datos, entonces el tiempo nos dice 15 segundos dividido y el número de vueltas es 300. Ahora se hace esa división. $0.05. Muy bien, 0.05. El periodo se mide en segundos, entonces ahí colocamos segundos. Y ya, esa es la solución de ese problema. Vamos al siguiente problema, que es el problema número 7. Este dice de la siguiente manera. Una llanta de bicicleta da 50 vueltas en 10 segundos. ¿Cuál es su periodo? Este nos pide lo mismo que en el anterior. El periodo. Entonces, primero vamos a colocar nuestros datos. Sabemos de que da 50 vueltas, entonces eso es la letra N, 50 vueltas. Y tiempo nos dice 10 segundos. Entonces, resuelven utilizando la ecuación, por favor. 0.2. Muy bien. Entonces llevan los 10 segundos y abajo 50 vueltas. Y como dijo el compañero, 0.2 segundos. Vamos al siguiente problema. Yo creo que en estos problemas, pues, no hay duda. Si ustedes ven, las soluciones son bien sencillas, a diferencia de los otros problemas que habíamos estado trabajando.
Entonces tenemos ahí. El siguiente problema nos dice, un motor da 1500 revoluciones por minuto. Calcular su periodo y su frecuencia. Entonces, cuando iniciamos a hablar de movimiento circular uniforme, les dije que la palabra revoluciones es un sinónimo de vueltas. Entonces, aquí n, que es el número de vueltas, es 1500 vueltas, ¿sí? Vueltas o revoluciones es lo mismo. Y nos dice por minuto. Entonces, tiempo es un minuto. Pero como aquí estamos trabajando el tiempo en segundos, entonces decimos acá 60 segundos. 60 segundos, correcto. Y ahora, la ecuación del periodo ya la tenemos. Además, en este nos piden también la frecuencia. Entonces, la ecuación de frecuencia nos dice que es el número de vueltas dividido el tiempo. Si se dan cuenta, pues es lo contrario, ¿verdad? Al periodo. Entonces, incluimos datos. Aquí es 60 dividido 1500. Y acá en la frecuencia será 1500 y abajo 60. Entonces se hacen ambas divisiones. ¿Cuánto obtenemos en el periodo entonces? 0.04. Muy bien, 0.04. Y en la frecuencia, 25. muy bien. Permiso. Entonces, ahí estamos. Con respecto a las unidades de medida, el periodo es acá en segundos. Y la frecuencia, habíamos dicho que es en hertz. Entonces, para interpretar un poco lo que nos dicen esos números, con respecto al periodo que calculamos, nos dice que es 0.04 segundos. ¿Eso qué significa? Significa que el motor da una vuelta en 0.04 segundos. Eso es lo que significa ese 0.4 segundos. Que eso es lo que tarda una vuelta con respecto al motor. Y con respecto a la frecuencia, nos tenemos ese 25 Hz. Eso lo que significa es que el motor da 25 vueltas por segundo. ¿Sí? Ya que el concepto de la frecuencia es las vueltas que se dan en la unidad de tiempo. Entonces este motor completa 25 vueltas en un segundo. Bien. Ahora el siguiente. El siguiente problema nos dice que un móvil en MCU, eso quiere decir movimiento circular uniforme, dice tarda 10 segundos en dar 4 vueltas, encontrar su periodo y su frecuencia. Entonces tenemos acá la misma situación que en el problema anterior, por lo que vamos a utilizar estas dos ecuaciones también.
comenzamos con nuestros datos. Aquí nos dice que es un tiempo de 10 segundos. Y da 4 vueltas. Entonces, ya con esos datos localizados, pues buscamos el periodo y la frecuencia. Pues, con respecto al periodo, pues decimos el tiempo son 10 segundos dividido y el número de vueltas es 4. Se hace ahí la división y eso nos da 2.5 muy bien, 2.5. Y la unidad de medida es segundos. bien. Ahora, en el otro tenemos ahí 4 vueltas y 10 segundos. Es lo contrario. Le decimos ahí 4 dividido 10 y eso nos da 0.4 muy bien, 0.4 y ya dijimos que la unidad de medida es Hertz. Y de igual manera, interpretando ahí lo que dijimos. Pues el periodo dice que es 2.5 segundos. ¿Qué significa ese 2.5 segundos? Significa que el móvil tarda 2.5 segundos en dar una vuelta. Eso es lo que significa. Y ahora la frecuencia. Ahora aquí en la frecuencia nos quedó 0.4 Hz. Eso quiere decir de que no se completa ni una vuelta. Entonces aquí decimos que el móvil da 0.4 vueltas en un segundo. ¿Sí? Si observamos, el periodo nos dice que la vuelta tarda 2.5 segundos en completarse. Por ello es que como la vuelta tarda tanto tiempo, digámoslo así, en completarse, es que en la frecuencia también nos revela, ¿verdad? Que en un segundo no se completa una vuelta, sino solo su cuarta parte, ¿verdad? Ese 0.4. Ahí está. Ahí estamos. Y el último problema dice, el disco duro de una computadora es de 20 Hz. Determina su periodo. Entonces, aquí hay algo muy importante y que es algo con lo que ustedes como bachilleres tienen que estar relacionados, ¿verdad? Ya que se estaba hablando de una medida. Ahora, yo realmente no sé si ustedes en algún momento, pues, ya habían escuchado esa unidad de medida de Hertz, y yo se lo decía el día que comenzamos a trabajar este movimiento. Y una de las aplicaciones de esta medida es en la frecuencia de los discos duros en una computadora. Y ese es un dato muy importante, por ejemplo, cuando vamos a comprar una computadora, ver cuál es su frecuencia, porque eso va a significar con qué rapidez trabaja el disco duro, ¿verdad? Que es una de las partes más importantes, podríamos decir, de una computadora. Y que es indispensable. Entonces, ese 20 Hz, como ya reconocemos, entonces ahora ya vamos a saber que este dato es una frecuencia. Eso nos dice que la frecuencia es de 20 Hz. Como tenemos frecuencia y nos piden calcular el periodo, nos recordamos de las ecuaciones que trabajan con los inversos. Esto es, el periodo es
1 sobre la frecuencia. Y por ejemplo, para la frecuencia, si tuviéramos el periodo, podemos también utilizar como 1 dividido el periodo. En este caso, pues solo vamos a hacer el periodo. Entonces decimos ahí 1 dividido la frecuencia que es 20. 1 dividido 20. 0.05. 0.05. Y esto es. Y como ya hemos visto de nosotros, ¿qué significa este 0.05 segundos? Significa el tiempo que tarda el disco duro en completar una vuelta. ¿Sí? Una vuelta tarda 0.05 segundos y aquí es como está. Yo creo que les haya quedado claro este concepto.